¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Arturo Hernández. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 1391. ¿Quién te dijo que solo somos nosotros? Colonia norteamericana, mansión del gobernador. Black Skull se sentó en la silla que anteriormente pertenecía a Zhou Woping con ambos pies sobre el escritorio. Se bañó en la cálida luz del sol que entraba por la ventana mientras se limpiaba los dientes con un palillo y jugaba con la placa en la mano. La insignia de bronce estaba dorada bajo el rayo, y las 3 letras NAC, así como una espada y un escudo, eran claramente visibles. Black Skull no sabía qué simbolizaba esta insignia, pero tampoco le importaba. Fue un trofeo que le quitó al capitán del barco. Se guardó la placa en el bolsillo con indiferencia y luego bostezó perezosamente. No había arenas secas, ni escorpiones venenosos mortales, solo la brisa del mar salobre y la cálida y acogedora luz del sol. Nunca había soñado con un día tan agradable, pero ahora todo era tan real. Recipientes llenos de comida enlatada y galletas comprimidas y las pilas de arroz y papas le hicieron tener la extravagante idea de usar parte del grano para hacer vino. Solo renunció a la idea porque no pudo encontrar a nadie lo suficientemente capacitado para hacer esto. En cuanto a la posibilidad de que Nat busque venganza, para ser honesto, no le tenía mucho miedo a esos asiáticos. Tenía que admitir que de hecho eran muy poderosos, y si usaban toda su fuerza, incluso la Guardia Nacional tendría que admitir la derrota. Sin embargo, también tenía la confianza de que gobernaba este pedazo de tierra, y tenía un puño particularmente grande. Incluso en el peor de los casos y el ejército de Nat llegó a América del Norte en busca de venganza, si decidía esconderse en el desierto de Nevada, ¿quién podría encontrarlo? Había preparado 4 o 5 de los refugios antiaéreos abandonados para situaciones como esta. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Adelante. Era su estratega con cabeza de hueso, los billes lisiados, y el fuerte eslavo con cresta, Rodney. Uno se convirtió en el alcalde del puesto de avanzada y el otro en el sheriff de la policía, a cargo de la logística y los esclavos. Y Black Skull era, naturalmente, la persona a cargo. En cuanto al título específico, todavía no pensó en uno. Se ha limpiado la base de cría de cangrejos de barro. ¿De qué están hechas las cabezas de estos asiáticos? ¿Por qué nadie pensó antes en criar estas cosas? Rodney se tocó el pelo de la cabeza y dijo con cierta confusión. Antes de que el grupo de asiáticos llegara a América del Norte, nadie había probado las huevas de cangrejo de los cangrejos de barro. La gran mayoría de los alimentos elegidos por las personas fueron los suministros de nutrientes con diferentes ingredientes crudos o la carne Brahman de 2 cabezas con una textura como la arena. Nadie pensó que un manjar se escondería dentro del caparazón duro más fuerte que la servoarmadura. Por supuesto, la delicia iba acompañada de peligro. Mientras los esclavos limpiaban el estanque para la cría, Rodney presenció que varios esclavos eran arrastrados al agua por los poderosos cangrejos y eran mutilados hasta la muerte. La trágica escena de su miserable muerte incluso le adormeció el cuero cabelludo. No importa de qué estén hechas sus cabezas, solo me importa cuando mi granja reanudará la producción. Dijo Black Skull mientras bostezaba y descuidaba la confusión de Rodney. En su opinión, no importa cuán inteligentes y creativos fueran los monos de piel amarilla, eventualmente lo dejaron todo por él. Sin lugar a dudas, era el más sabio y fuerte antepáramo. Se ha reanudado. He dispuesto 20 esclavos para que lo dirijan. Quien sea perezoso en el trabajo se alimentará de cangrejos. Rodney sonrió con crueldad. ¿Tú qué tal? Black Skull miró a Bills y dijo perezosamente. ¿Se terminó el recuento de inventario? El recuento de inventario se ha completado y todos los suministros se registran en él. Cuando Bills respondió, lanzó el libro que tenía en la mano al catálogo y se lo entregó a su jefe con respeto. Convertidos en tapas de botellas, estos materiales valen al menos 70 millones. Ya eres el hombre más rico de la costa oeste. Jajaja, la risa marchita llenó la habitación. Después de haberse reído lo suficiente, volvió a sentarse en la silla. Estaba bastante satisfecho con el término rico, especialmente después de agregar el prefijo el más rico. Lo hizo más satisfecho que nunca. Mientras hojeaba el libro, asintió repetidamente y elogió. Buen trabajo, muy bien. Tenemos muchos suministros ahora.
Sugiero llevar algo de comida enlatada a Liberty City para armas y esclavos. Mientras el jefe estaba feliz, Bill sonrió y sugirió. Debemos prepararnos temprano. Tarde o temprano, la Guardia Nacional vendrá después de esto, y también la NAC. Después de todo, saqueamos todo su barco de carga. ¿Esclavos? Las orejas de Black Skull se animaron, pero agitó la mano como si el asunto no le preocupara. Están en todas partes, ¿por qué cambiarlas con gorras? Rodney, lleva algunos camiones de nuestros hombres por la ciudad y cógelos. Además, consígueme algunas rubias culonas. Sí, jefe, cuente conmigo, dijo Rodney emocionado con un brillo sanguinario en los ojos. Los días de ver trabajar a los esclavos lo habían aburrido mucho tiempo atrás. En sus huesos, era un militante. Aunque la vida aquí era cómoda, no era la vida que quería Rodney. Solo el saqueo y la matanza le hacían sentir chispas de alegría en su corazón. Bill solo pudo mostrar una sonrisa amarga en su rostro. Suspiró mentalmente y pensó que su jefe no estaba destinado a convertirse en un señor de la guerra. Incluso si Nack le dejara una ciudad entera, solo se convertiría en un castillo de merodeadores en sus manos. Una vez que desperdiciaran el botín de Nack, tendrían que regresar al desierto. Bill quiso decir algo más pero decidió cerrar la boca. En cambio, bajó la cabeza y regresó. Aunque su jefe ocasionalmente podía escuchar las opiniones de otros, nunca pudo persuadirlo en nada relacionado con los principios. Podía encontrar todas las deficiencias típicas, como la pereza, la terquedad, la estupidez, no pensar nunca en el mañana. Antes de la guerra, este idiota se habría muerto de hambre en un barrio pobre. Pero ahora en el apocalipsis, en el páramo, la violencia era el único criterio. ¿Quién tenía el puño más grande era el jefe? Por otro lado, Jian Chen tomó a sus guardias y regresó al aeropuerto de Santa Mónica antes de que se pusiera el sol. Cuando entró en el edificio del aeropuerto, vio a los dos supervisores reclutados saliendo por la puerta de entrada con dos cadáveres. A juzgar por los tatuajes en los cadáveres, lo más probable es que pertenecieran a depredadores que planeaban escapar. Jian Chen nunca fue cortés con los depredadores que usaron sus cerebros torcidos para conspirar contra él. Ya le había dicho a su capitán y a An Yue que si se encontraban con algún depredador desobediente, simplemente dispararan. Después de que Jian Chen entró en el vestíbulo, vio a Zheng Shane sentado allí estudiando un mapa. Jessica marcó todos los asentamientos de sobrevivientes, campamentos de depredadores e incluso refugios de lluvia radiactiva que conocía en el mapa de la ciudad de Los Ángeles adjunto al folleto del aeropuerto. Cuando Zheng Shane vio entrar a Jian Chen, inmediatamente guardó el mapa, se puso de pie y saludó. ¿Cómo está el progreso en la pista? Zheng Shane informó de inmediato. Algunos depredadores desobedientes se convirtieron en ejemplos, y ahora estos extranjeros son mucho más obedientes. Ahora la pista se ha reparado al 40%. Si trabajamos durante la noche, debería arreglarse antes del mediodía de mañana. Muy bien. Jian Chen asintió. Zheng Shane miró a las personas que estaban en cuclillas en la esquina de la sala de espera, luego le pidió instrucciones a Jian Chen. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Deberíamos seguir alimentándolos? En un momento, llévelos abajo y pregúnteles si están dispuestos a trabajar para NAC. Si están dispuestos a quedarse, 3 suministros de nutrientes al día, y después de 2 meses, se puede mejorar la compensación. Si no están dispuestos, déjalos que se vayan y no dejes que se interpongan aquí. El precio de 3 suministros de nutrientes valía entre 5 y 10 tapas. La mayoría de los sobrevivientes apenas podían llenar su estómago con 2 tubos al día. Para estas personas pobres sin una fuente estable de ingresos, la compensación fue muy generosa. Basado en las reglas no escritas sobre el páramo, Nat destruyó Airport Gun para que estos prisioneros continuaran siendo esclavos bajo Nat como botín. Ahora, Nak estaba dispuesto a darles una compensación por su trabajo. Definitivamente expresarían sinceramente su agradecimiento por este generoso trato. Después de que estas 50 personas se unieran a ellos y estuvieran armadas con algunas armas, se pudo formar una fuerza de carne de cañón. Iré ahora. Espera un momento, esto no es una prioridad. Jian Chen detuvo a Zheng Shane, se sentó y continuó. Tengo algo más crucial que discutir contigo. Zheng Shane esperó respetuosamente las instrucciones de Jian Chen. Planeo recuperar la colonia de Black Skull. Según lo que dijo An Yue, tienen muchos de nuestros esclavos y lo más probable es que todavía estén vivos. Y los recursos que han saqueado son un desperdicio en sus manos.
¿Solo con nosotros? Zen Shannon digirió la información y comenzó a sudar. Esto es demasiado arriesgado. ¿Deberíamos esperar a la fuerza expedicionaria? La fuerza expedicionaria tardará al menos un mes en llegar en América del Norte y será más problemático si obligan a los esclavos a pararse en el frente. Jian Chen miró a Zen Shane, que quería decir algo pero se mostró reacio a hacerlo, luego se rió y continuó. Además, ¿quién te dijo que solo somos nosotros? Capítulo 1392. Expulsión de lobos dirigiendo a los tigres. Fue fácil eliminar a Black Skull en el puesto de avanzada, hasta el punto en que Nat ni siquiera tuvo que involucrarse. Los problemas que podían resolverse con dinero no eran problemas. Especialmente con la comida enlatada, que no tenía ningún valor en el mundo moderno. Jian Chen les dio a los dos carroñeros de Chinatown una semana no para encontrar a los mercenarios más fuertes, sino para publicar noticias en los dos asentamientos de sobrevivientes más grandes de California. El aeropuerto de Santa Mónica necesitaba mercenarios. Se reparó la pista del aeropuerto y el avión aeroespacial trajo el segundo lote de suministros según lo programado. Esta vez, el Aerospace G-100 no regresó a Panasia sino que aterrizó en la pista del aeropuerto. Las comunicaciones en América del Norte y Asia todavía estaban interrumpidas. Si ocurriera una emergencia y tuvieran que evacuar, pasaría una hora antes de que el avión llegara usando la comunicación con el chip interdimensional. En la semana siguiente, Jian Chen no había ido a ningún lado y esperó pacientemente en el aeropuerto. Al tercer día después de la partida de los dos carroñeros chinos, los mercenarios llegaron sucesivamente al aeropuerto, preguntando si necesitaban mano de obra. De acuerdo con el principio de más es mejor, Jian Chen dio la bienvenida a todos para que se quedaran, pero no ofreció una comisión de inmediato. En cambio, les pidió que esperaran pacientemente hasta una semana después, tiempo durante el cual NAC seguiría el estándar de 3 suministros de nutrientes por persona por día de forma gratuita. Si no querían perder el tiempo aquí, estaba bien volver una semana después. Y después de una semana, cuando los dos carroñeros regresaron al aeropuerto con fuerzas mercenarias que cumplían con los requisitos, la pista del aeropuerto de Santa Mónica ya estaba abarrotada de gente. Todos, sin excepción, no parecieron demasiado complacidos al ver a tantos compañeros aquí. Si no fuera por los suministros de nutrientes gratuitos de NAC, si no fuera por la fecha límite clara de NAC, si no fuera por el hecho de que la impresión de riqueza de NAC había estado profundamente arraigada entre los sobrevivientes de la costa oeste. Si no hubiera tantas razones, ya se habrían dispersado. Frente a las ventanas de vidrio del edificio del aeropuerto, Jian Chen los contó desde la distancia y concluyó que había al menos 2000 personas. Estos mercenarios estaban mal equipados. Algunos llevaban mochilas de drones personalizadas en la espalda y armaduras corporales compuestas. Algunos de ellos ni siquiera podían permitirse el lujo de usar ropa y tenían algunos trapos con un rifle de cañón de hierro calibre 38 en el hombro. ¿Tenemos que seguir esperando? Caminando hacia el lado de Jian Chen, Zen Shane dijo vacilante. Esos mercenarios se han impacientado. Me preocupa que si seguimos esperando, puede haber problemas. Espera hasta el mediodía. Jian Chen levantó la mano y miró su reloj. Son solo 2 horas de todos modos. Pasaron rápidamente 2 horas, tanto para los mercenarios en la pista como para NAC. Posteriormente, algunos viajeros solitarios que decidieron probar suerte llegaron esporádicamente. Jian Chen estimó que era el momento, por lo que caminó hacia el costado de la pista del aeropuerto y encendió el altavoz de la servoarmadura. En primer lugar, a todos ustedes que han esperado pacientemente hasta ahora, me gustaría expresar mi gratitud en nombre de NAC. Para asegurarnos de que no se filtre información, no hemos anunciado nuestra misión. Sin embargo, estoy aquí para asegurarles que los contrataremos a cada uno de ustedes porque esta es una gran misión. Frente a los innumerables mercenarios, Jian Chen notó con atención las expresiones impacientes de las pocas personas frente a él. Por lo tanto, no perdió mucho tiempo en los comentarios de apertura y fue directo al grano. Hace un mes, perdimos el control de nuestro puesto de avanzada. Después de recibir la orden de aterrizar en la costa oeste, descubrí que un grupo de depredadores había ocupado nuestro puesto de avanzada. La misión es retomar nuestro puesto de avanzada. ¿Retomar el puesto de avanzada? Los mercenarios presentes de repente tuvieron una conmoción cuando escucharon la misión. Un mercenario vestido de vaquero en la primera fila dio un paso al frente. ¿Retomar Outpost Town por ti? Si no eres rival para Black Skull, ¿cómo crees que podemos ganar?
Todo esto es para que seamos carne de cañón para ti. Antes del accidente, había 50 armaduras de poder estacionadas en Outpost Town e innumerables esqueletos cinéticos, y esta sólida alineación no era rival para Black Skull. Los sobrevivientes de la costa oeste comenzaron a tomar un camino diferente cuando escucharon el nombre Black Skull. Mucha gente estuvo de acuerdo con el discurso de este mercenario. Especialmente aquellos mercenarios que estaban mal equipados. Después de escuchar la sentencia que acordaron, debatieron si debían irse. Puedo decirte responsablemente que la caída de Outpost Town no tuvo nada que ver con Black Skull. Tuvieron suerte, pero espero que puedas obtener algo de inteligencia de ellos, dijo Jian Chen con certeza. ¿Cuánto planeas pagarnos? Otro mercenario hizo la pregunta que preocupaba a todos. Depende de cuánto hagas, Jian Chen miró a la persona frente a él y luego dijo. No te pagaré el mismo salario, porque es muy injusto para aquellos que tienen una capacidad real. Les puedo garantizar que cada uno de ustedes obtendrá al menos una lata de carne enlatada y agregaré una lata por cada depredador que maten. Quien atrape a Black Skull, lo recompensaré con una caja completa. Debes saber claramente cuántas tapas de botellas valen en Liberty City. El precio ofrecido por Jian Chen hizo que los mercenarios respiraran profundamente. Impulsados por sus intereses, los que debatían si debían irse, también se detuvieron abruptamente en el aire. Mierda, miles de latas, esa no es una suma pequeña. Un mercenario se lamió los labios secos, miró a los ojos de Jian Chen con sospecha y codicia, y dijo en un tono incierto. Antes de empezar, quiero ver nuestra recompensa. No me digas que planeas sacarlos de tus bolsillos. Por supuesto, no están en mis bolsillos. Tu recompensa está en los bolsillos de Black Skull. Jian Chen miró al mercenario frente a él y sonrió. Hace apenas 2 semanas, saquearon el carguero que enviamos a América del Norte. Aunque esas cosas no son nada para nosotros, capturaron a nuestros ciudadanos, lo que nos enojó mucho. Si derribas Outpost Town, puedo dividir la mitad de los bienes en función de tu contribución. La riqueza enloquecía a la gente. Incluso hizo que esos mercenarios olvidaran selectivamente la tradición de pagar el depósito primero. Aunque los mercenarios presentes sabían que Outpost Town ahora estaba controlado por Black Skull Gang, realmente no sabían que saquearon el carguero de Nak. Si ese fuera el caso, los depredadores con suministros de Nak deben ser asquerosamente ricos. Era imposible para cualquier grupo mercenario derribar a Black Skull solo y, por lo tanto, era imposible tragarse todos los suministros, especialmente cuando los depredadores defendían un lugar fortificado. Pero sería una historia diferente si todos pelearan juntos. Había al menos 2000 mercenarios parados aquí. No era exagerado decir que esta fuerza por sí sola era suficiente para barrer toda la costa oeste. La Guardia Nacional o los Minutemen tendrían que sopesar cuidadosamente su decisión si se encontraban con esta fuerza. Después de un simple envío, Zheng Shane dirigió a más de 2000 mercenarios. Jian Chen regresó al vestíbulo del aeropuerto y luego miró a los 2 chinos de Chinatown. ¿Reuniste información sobre las cosas que te pregunté? Mike Wu y Zhao Fuxian se miraron, y finalmente el primero habló primero. No pude encontrar nada de Steel City, excepto que el equipo de servoarmadura de la Guardia Nacional ha estado patrullando con demasiada frecuencia. Además, no escuché nada sobre los rumores que mencionaste. Jian Chen miró a Zhao Fuxian, quien respondió de inmediato. Lo mismo ocurre en Liberty City. Los Rangers de los Minutemen han estado patrullando con mucha frecuencia. Todos estos son cambios visibles. Además, escuché a un carroñero en la taberna mencionar que recientemente el ayuntamiento de Liberty ha estado discutiendo si expandir el servicio militar obligatorio. Lo más probable es que se estén preparando para la guerra, pero no sé quién es el oponente. En ese caso, Jian Chen se frotó la barbilla mientras digería esta información. Luego asintió levemente, ya veo. Capítulo 1393. Los disparos en Outpost Town. Black Skull necesitaba esclavos, más esclavos. Cuando vio que el avance de la obra se posponía día a día, Black Skull, que no quería desperdiciar más suministros, finalmente no pudo sentarse más tiempo. Reunió a sus subordinados temprano en la mañana y salió en una docena de vehículos blindados modificados y varios camiones grandes. Bajo la bandera de Black Skull, se dirigieron a la ciudad. Con la mitad de los subordinados desaparecidos, el resto deambulaba por la fortaleza como de costumbre cuando no tenían nada que hacer. Si veían a un esclavo que no agradaba a sus ojos, los pateaban.
Si tuvieran impulsos, se quitarían los pantalones. El tiempo en Outpost Town fue como el paraíso. En la torre de vigilancia de la puerta principal, dos depredadores inclinaron sus rifles automáticos a un lado con cigarrillos de baja calidad en la boca. Charlaron mientras pasaban el aburrido rato en guardia. Uno de los depredadores escupió en la torre de vigilancia y maldijo: joder, debería haber salido con el jefe. Apuesto a que deben estar disfrutando de la vida al aire libre. Cuando regresen, solo podemos jugar con las sobras que quedan. ¿Qué hay de malo en eso? El otro depredador sonrió lascivamente y sacudió sus dos dedos sosteniendo el cigarrillo. En comparación con el gatito salvaje desobediente, prefiero... Antes de que pudiera terminar su oración, la niebla de sangre y la materia cerebral explotaron por toda la torre de vigilancia. El depredador que estaba hablando inmediatamente se agachó y rodó hacia un lado. Ignoró el cigarrillo que cayó al suelo y rápidamente agarró la radio. Esta es la torre de vigilancia. Nos encontramos con un francotirador. La radio parecía estar rota. No hubo respuesta. Mierda. El depredador estrelló la radio contra el suelo, luego miró a su compañero a quien le explotó el cerebro, su corazón comenzó a latir con fuerza. Justo cuando resistió las náuseas que comenzó a sentir y quitó los prismáticos del cuello del cadáver para observar la situación fuera de la torre, de repente dejó de moverse, sus ojos se encontraron con un dron. Para ser precisos, fue el cañón debajo del dron. Ta 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 ta. El hombre con un rifle de francotirador equipado en su espalda presionó el botón de disparo y miró las salpicaduras de sangre en la pantalla de la tableta. Luego volvió a dejar la tableta y habló por la radio que tenía en el hombro. Se eliminan las amenazas en la torre de vigilancia. Al otro lado, en la habitación cercana a la puerta principal de la fortaleza, un ágil mercenario se coló en la habitación y silenciosamente cortó los cuellos de los dos depredadores con una daga. Caminó hasta una terminal de monitoreo e insertó un US de su bolsillo. Cuando todas las imágenes de la pantalla se congelaron, se formó una sonrisa cruel. Mi lado también es bueno. No hubo el menor presagio. Cuando los depredadores estacionados aquí se encontraron con la mirada de los mercenarios que se habían infiltrado en la fortaleza, ya era demasiado tarde. El repentino disparo rompió el silencio de la fortaleza. Con el sonido del primer disparo, se produjeron innumerables disparos. Los mercenarios que se apresuraron a Outpost Town se enfrentaron en una feroz batalla en el jardín delantero de la fortaleza antes de que abrieran el espacio debajo de la mansión del gobernador. Incluso si la batalla estuvo llena de armas personalizadas de alta tecnología, rayos láser mezclados con balas, drones volando en el aire, granadas térmicas y granadas lanzadas de un lado a otro, la batalla entre carpetas de cañones no fue artística en absoluto. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Black Skull Gun pronto comenzó a mostrar signos de declive. Cuando la calidad de las armas era similar, la cantidad determinaba el resultado. Un depredador golpeó su hombro con fuerza contra la pared de concreto a su lado, sacó su rifle de la cobertura y disparó contra los mercenarios que atacaban la fortaleza. Sin embargo, los disparos inexactos fueron ineficaces. Rápidamente se vio obligado a ponerse a cubierto de nuevo. Mierda, su potencia de fuego es demasiado fuerte. Moau Rodney golpeó el cargador en el rifle con sus manos temblorosas y apretó los dientes. Soportó las migas de cemento que constantemente golpeaban sus mejillas, luego miró el EP en su brazo izquierdo. Su EP estaba conectado a una terminal de drones, y ahora 5 de los 6 drones conectados a ella estaban desconectados, y solo uno permanecía en el campo de batalla. Apretó los dientes, levantó su rifle y disparó indiscriminadamente, luego arrojó una granada de humo antes de colarse en la mansión del gobernador. Su única esperanza era que su jefe regresara pronto y flanqueara estas carpetas de cañones con los vehículos blindados. Era su única esperanza de supervivencia. Mierda, Nat movilizó una división para tratar con nosotros. Bills mintió detrás de la cubierta con horror. Usó las cámaras que colocó en el edificio para ver la batalla frente a la fortaleza, luego murmuró para sí mismo. No, no son de NAC, son mercenarios. En ese momento, una granada cayó a su lado. Bills procesó lo que acababa de suceder y el pánico en sus ojos se convirtió instantáneamente en desesperación. El fuerte deseo de sobrevivir lo impulsó a saltar hacia un lado, pero solo saltó medio paso antes de que las olas abrasadoras golpearan su pecho, y la metralla voladora trajo su conciencia a Satanás. Cuando los depredadores vieron caer al tercer líder de mayor rango, su moral colapsó.
Muchos depredadores incluso dejaron su escondite y escaparon. Los mercenarios no persiguieron más cuando los depredadores fueron derrotados. Se apresuraron a entrar en la mansión del gobernador, por temor a que otros les robaran sus créditos. Pronto, el rugido de Rodney provino de la mansión del gobernador. Sin embargo, este rugido no detuvo la derrota de Black Skull Gang. Rodney, que se había quedado sin municiones, tomó su silla y quiso abrirse paso entre el grupo de mercenarios. Sin embargo, obviamente sobreestimó su fuerza y fue derribado por los mercenarios en unos pocos segundos. Fue atado y enviado a Jianchen. Después de que Jianchen se enteró de la noticia de la victoria, llevó a 6 de sus guardias a la colonia. En el espacio abierto de la planta baja de la mansión del gobernador, vio al hombre con el mohawk. ¿Eres Black Skull? Jianchen se detuvo junto a Rodney, echó un vistazo al mohawk en el suelo, luego levantó las cejas y dijo: ¿Recuerdo que Black Skull es negro? Él es Rodney, apodado Bone Cruiser, el segundo líder en rango de Black Skull Gang. Se quedó en la base, y lo más probable es que su jefe fuera a hacer una redada. Jessica siguió a Jianchen y explicó con un tono halagador. Aunque Rodney fue inmovilizado con 2 manos en la parte posterior de su cabeza, no sucumbió tan pronto como fue capturado como la mayoría de los depredadores. Sus ojos estaban inyectados en sangre y miró a Jianchen desde el suelo. ¿Rompehuesos? Nombre interesante, asintió Jianchen, se agachó ligeramente y respondió a la mirada de Rodney con el ocular táctico brillando en rojo en la armadura de su cabeza, luego dijo con una sonrisa. Si tus ojos no duelen, puedes intentar mira un poco más duro. Rodney no habló, pero los músculos de sus ojos se contrajeron. No creo en la lealtad incondicional, especialmente la lealtad de los depredadores. Desde el punto de vista de un comerciante, estaría encantado de discutir un trato con usted. Con una sonrisa, Jianchen dijo en voz baja. Por supuesto, también puedes negarte. Pero antes de que te niegues, espero que pienses en el estanque de cangrejos de barro junto al puesto de avanzada. Esos tipos grandes no se ven bien cuando comen. Cuando Rodney escuchó el estanque de cangrejos de barro, un rastro de pánico apareció en su rostro. Su expresión intrépida comenzó a vacilar por el miedo. Tienes 30 segundos para pensar en ello. Jianchen se puso de pie y miró a Jessica junto a él. Cuenta hasta 30 para mí. Si no piensa cooperar, envíelo al estanque para que juegue con los cangrejos de barro. Después de que Jianchen dijo estas palabras, caminó hacia la mansión del gobernador. Mierda. Tu diablo. Rodney torció desesperadamente su cuerpo cuando vio a Jianchen irse. Sin embargo, aparte de mancharse el rostro con barro, las 4 manos en su espalda no le permitieron moverse ni una pulgada. 15. El cuero cabelludo de Jessica se sintió entumecido mientras contaba hacia atrás y miraba a Rodney luchando por liberarse. Al final, Jianchen tenía razón. La lealtad de los depredadores fue una broma. El mohawk inmovilizado por los guardias de Jianchen ya no parecía intrépido cuando Jessica contó hasta 10. En cambio, comenzó a suplicar con lágrimas en los ojos. Mierda, no, por favor. Por favor. No me alimentes con esos cangrejos. ¿Qué quieres que haga? Haré lo que sea. Capítulo 1394. Emboscada en la fortaleza. En la carretera, a 2 kilómetros de Outpost Town, los neumáticos en movimiento crearon una nube de polvo. 5 vehículos blindados en la parte delantera y trasera despejaron el camino. La superficie de la armadura delantera de color desierto se roció con pintura negra en forma de calavera. Los camiones oxidados intercalados entre los vehículos blindados transportaban a un grupo de hombres y mujeres sin vida. Les ataron las manos y los pies con una cuerda y los ataron con una cadena de hierro. Un grupo de hombres con rifles al hombro estaba detrás de ellos. Por sus extraños tatuajes y acciones vulgares, no parecían buenas personas. No luches conmigo por eso. Atrapé a esta chica. La voy a entrenar lentamente. Dejaré que se diviertan una vez que termine. Mierda, ¿hay algo que hagas que pueda ayudarte a durar más de 3 minutos? Podemos ayudarlo cuando esté cansado. ¿Qué diablos dijiste? ¿A quién dices solo en los últimos 3 minutos? Jajajaja, uno de ustedes puede estar al frente mientras que uno de ustedes puede estar atrás y ver quién puede durar 3 minutos. Cuando un depredador con trenzas vio que los dos estaban a punto de pelear, intervino y joroba el aire, puedo ser el árbitro por ti. Kathleen, con el uniforme del refugio antiaéreo, se encogió en la esquina de la camioneta.
Mientras escuchaba sus descaradas palabras y su risa despiadada, su rostro estaba lleno de pánico e impotencia. Antes de que se abriera la puerta del refugio antiaéreo, estaban completamente preparados para enfrentarse al mundo bautizado con armas nucleares. Estaban listos para rescatar a los compatriotas en California, enfrentar el polvo radiactivo, llevar a cabo la reconstrucción posterior al desastre sobre el refugio, extender el fuego de la civilización por toda California y revivir la civilización que una vez prosperó en esta tierra. Sin embargo, todo superó sus expectativas desde el principio. Acababan de abrir la puerta para salvar a un grupo de pobres y hambrientos. Sin embargo, no esperaban que estas personas hambrientas que buscaban ayuda se convirtieran en depredadores extremadamente feroces una vez que entraran. Apuntaron sus armas a las personas que intentaron ayudar. Kathleen cerró los ojos por el dolor, lágrimas de desesperación brotaron de sus ojos. Desde el momento en que la subieron a la camioneta, al ver la forma en que esos hombres la miraban, ya podía imaginar su destino. Si sus manos y pies no estaban atados, realmente quería saltar del camión a las ruedas y despedirse del mundo cruel. Dios, ¿qué está pasando en este mundo? Black Skull estaba sentado en el vehículo blindado a la cabeza del convoy. Tenía un cigarro en la boca y el arco de su boca mostraba que estaba disfrutando este paseo. Este cigarro fue encontrado en la oficina del jefe del refugio de lluvia radiactiva. Según la marca y el lugar de origen, parecía un producto de alta gama importado de Cuba. Antes de la guerra nuclear, ni siquiera podía pensar en este tipo de cosas de alta gama, pero no esperaba tener la oportunidad de probarlas ahora después de la guerra. En general, este viaje fue una gran cosecha. No esperaba que simplemente fuera de gira por el norte de California y recibiera una radio de un refugio de lluvia radiactiva que acababa de abrir. Como depredador experimentado, ciertamente no dejaría pasar esta buena oportunidad e inmediatamente fue al lugar. Primero, algunas personas fueron enviadas al refugio, haciéndose pasar por refugiados para aprovechar su simpatía. Luego, mientras los guardias no estaban prestando atención, arrojaron la termita en el motor de la puerta del refugio contra la lluvia radiactiva, lo que convirtió a las personas dentro del refugio en corderos listos para ser sacrificados. El botín no era solo la caja de puros que llevaba en el bolsillo, sino también los suministros que llenaban los camiones, y casi 1000 esclavos. Con más de 1000 esclavos, fue posible terminar el gran proyecto dejado por Mac antes de finales de octubre. Pronto, el convoy llegó a la fortaleza en Outpost Town. Mohawk Rodney estaba sobre la entrada principal del fuerte y había estado esperando allí durante mucho tiempo. Cuando vio a Black Skull sentado detrás del vehículo blindado, se dio la vuelta y le gritó a la gente en la parte de atrás. ¡Abre la puerta! La puerta delantera de acero se abrió lentamente y Black Skull golpeó 2 veces la cubierta superior del vehículo blindado. El conductor que estaba sentado adentro inmediatamente pisó el acelerador y todo el convoy volvió a moverse lentamente. Como de costumbre, los cazadores de esclavos que salieron regresaron con camiones llenos de botín. Pero por alguna razón, cuando Black Skull miró la puerta, frunció el ceño y sintió que algo estaba mal. No fue hasta que el convoy atravesó la mitad de la puerta principal que de repente se dio cuenta de lo que estaba mal. Normalmente, Rodney siempre lo esperaba en la puerta cuando regresaba. Nunca se pararía en la cima de la fortaleza. Además, trajeron más de una docena de camiones de esclavos, pero sus subordinados ni siquiera hicieron ruido. Todo era tan anormal. Pero cuando se dio cuenta de esto, ya era demasiado tarde. ¡Detener! Black Skull le gritó al convoy detrás de él y saltó. Pero antes de que pudiera ponerse en pie, una explosión ensordecedora se produjo directamente debajo del vehículo blindado detrás de él. Rodney. Te pelaré la piel. Por suerte, Black Skull sobrevivió a la explosión. Se secó la cara cubierta de sangre y corrió al lado del vehículo blindado, luego respondió mientras golpeaba la armadura, reverse el coche de Dios. Contrarrestar. Pero el convoy ya estaba a mitad de camino, ¿cómo podría retroceder? Los disparos y el sonido de las balas que volaban devastaron la fortaleza y volaron a centímetros de los camiones. Los hombres y mujeres capturados gritaron y se agacharon. Muchas personas resultaron heridas por balas perdidas. Los depredadores que intentaron resistir cayeron uno tras otro en un charco de sangre, y toda la puerta de entrada se había convertido en un desastre lleno de pólvora. Kathleen hundió la cabeza con fuerza entre los brazos mientras escuchaba el sonido de una ametralladora pesada.
Atados a las cadenas, ni siquiera podían saltar del camión para evitarlos. Solo podían escuchar el sonido de las balas zumbando en el aire con horror y rezar. El sonido de las explosiones se produjo una tras otra, y la potencia de fuego que emboscó a Black Skull fue extremadamente intensa. En el constante ataque de las bazucas, los vehículos blindados que habían sido modificados explotaron o se detuvieron. Solo los 4 vehículos blindados en la parte trasera apenas escaparon de los mercenarios. Cuando Black Skull se dio cuenta de que había perdido el control de la situación, quiso escapar entre los depredadores derrotados. Pero como ya entró en la trampa, no había forma de escapar. En este momento, los mercenarios que se ocuparon de los depredadores en la parte de atrás comenzaron a reunirse hacia él y rodearon a Black Skull y sus élites. En un rugido involuntario, el demonio que había dañado a California y Nevada durante más de 10 años fue finalmente empujado al suelo por un grupo de fuertes mercenarios y encadenado con esposas y un collar electrónico. Rodney miró con culpa cuando vio que su jefe era inmovilizado. Luego se dio la vuelta y se fue con una mirada de vergüenza. Como si hubiera pasado un siglo, los disparos cesaron. Como otros esclavos, Kathleen levantó lentamente la cabeza de los brazos sujetos y miró fuera del camión. Un grupo de mercenarios saltó al camión y cortó la cuerda de sus manos. En este momento, se encontró con varios soldados con servoarmadura. Felicitaciones, tienes mucha suerte de encontrarte con nosotros después de encontrarte con depredadores. Jian Chen caminó hacia el frente del convoy, miró los camiones detenidos y abrió el altavoz. Puedo ver que ustedes son residentes de un refugio antiaéreo y les doy la bienvenida en nombre de NAC. Como ya pagó el precio por su amabilidad, no diré nada más. Tienes media hora para descansar. Si ha descansado, vaya y reúnanse en la puerta. Habrá gente aquí que les contará lo que pasó en el mundo y cómo pueden sobrevivir en este páramo en el futuro. Capítulo 1395. La peligrosa misión. Los párpados pesados se movieron ligeramente. La conciencia regresó gradualmente. Bloodaxe se abrió los ojos, negó con la cabeza mareada y luchó por levantarse del suelo. Vio que su rifle estaba en el suelo no muy lejos. Tropezó, tomó el rifle, lo usó como apoyo y finalmente se paró contra la pared. No podía ver sus dedos en la cueva oscura. Movió la comisura de sus labios agrietados, luego sacó una varilla de bengala roja de su mochila. Después de encenderlo con un mechero, lo arrojó hacia adelante con fuerza. La llama de color rojo anaranjado formó un proyectil en el aire y rodó hasta el suelo. Iluminó todo el espacio. Bloodaxe usó la luz del fuego, entrecerró los ojos y miró a su alrededor. El escarpado acantilado era como una jaula que lo aprisionaba en la oscuridad y la desesperación. De vez en cuando, caían desde arriba hebras de finas arenas movedizas. Como un hilo ligero, se arrastró por el suelo seco y dejó una línea tenue en el suelo. Justo frente a él había una cueva oscura. La cueva parecía la única salida, y no sabía a dónde conducía. ¿Dónde diablos está este lugar? Maldijo y abrió el EP en su muñeca izquierda. Como la mayoría de los supervivientes, su EP estaba equipado con un chip de mapeo de radio, que permitía un levantamiento y mapeo sencillo de terrenos a pequeña escala incluso sin depender de satélites. Sin embargo, no fue muy útil en este momento. La longitud de la cueva frente a él era obviamente más de 100 metros y había oscuridad al final del mapa. ¡Mierda! Golpeó su puño contra la pared de roca y un rastro de desesperación apareció en su rostro. Empezó a arrepentirse. Hace solo un mes, tomó esta tarea de Zhou Guoping. El asiático le prometió que si encontraba el arsenal nuclear de la OTAN, se le otorgaría el estatus de ciudadano de clase alta de la NAC y se le recompensaría con una caja llena de comida enlatada. Para los mercenarios que servían a la colonia, el estatus de ciudadano legal era todo lo que soñaban. Incluso para un líder entre los depredadores, como Bloodaxe, sin mencionar que se convertiría directamente en un ciudadano de clase alta. Convertirse en un ciudadano de clase alta significaba no morir nunca de hambre. Incluso si no hacía nada, podía disfrutar de las necesidades. Si trabajaba un poco más duro y ganaba méritos en el ejército, era posible convertirse en un caballero honorable. Pero ahora todos estos sueños eran una tontería. Si no pudiera salir vivo de aquí, ¿cuál sería la diferencia entre ser un caballero o un depredador? Bloodaxe fijó su mirada en la única salida y vaciló por un momento. Luego cargó el rifle automático, caminó hacia adelante y recogió la varilla de bengala del suelo. Era una muerte inevitable quedarse, y solo había un camino frente a él, solo podía seguir adelante.
No importa si el camino conducía al cielo o al infierno, no importaba si era la guarida de Death Claws u otros mutantes, solo podía continuar. Al final, el deseo de vivir derrotó al miedo a la oscuridad y lo desconocido. Mierda. Mierda. Después de maldecir un par de veces, como si fuera una forma de animarse, Bloodaxe se escupió en el suelo. Decidido, se puso el rifle bajo el brazo derecho, sostuvo la varilla de la bengala como una antorcha con la mano izquierda y se dirigió con cuidado hacia las profundidades de la cueva. Black Skull fue arrojado a la prisión de la colonia. Según la ley de Nak, sería condenado a muerte. Sin embargo, Jian Chen le dio la oportunidad de expiar sus pecados. Si pudiera confesar algo útil, no sería imposible salvar su vida pecadora. En cuanto a los depredadores, todos fueron degradados a esclavos. Los supervivientes que se habían alistado en el aeropuerto de Santa Mónica fueron útiles de inmediato. Fueron dirigidos por el capataz Zhang Yue. Apuntaron sus rifles a estos depredadores y los vieron trabajar en el sitio de construcción. Los 200 inmigrantes detenidos en la colonia fueron todos rescatados y, junto con los más de 1000 supervivientes del refugio antiaéreo, fueron colocados temporalmente en la residencia de la colonia. Antes de que Jian Chen pudiera determinar la razón por la que desaparecieron los habitantes de la colonia, no tenía mucho trabajo para ellos. Ahora estaba pensando en una posibilidad. Si la desaparición de los habitantes de la colonia fue causada por factores humanos, entonces ahora que la NAC había recapturado la colonia, ¿volvería a ocurrir el desastre que sucedió? Debido a esta preocupación, Jian Chen no disolvió de inmediato a los mercenarios en la fortaleza. Un guardia que había trabajado en el departamento de logística fue enviado al almacén. Jian Chen le dio el trabajo de contar materiales y distribuir el botín, y luego envió un mensaje a través del chip de comunicación interdimensional a Sang Jiao. El mensaje era para informarle que las aeronaves de la Fuerza Expedicionaria podrían despegar. Para restablecer el funcionamiento de la colonia lo antes posible, también instruyó a Sang Jiao para que hablara con Wang Qin y transfiriera a un grupo de funcionarios públicos del Departamento de Logística. El gobierno militar había considerado cuidadosamente el tamaño de la reserva de talentos. A pesar del cambio drástico en la colonia, una transferencia de talentos no impediría el funcionamiento del Departamento de Logística. La mayoría de las 30.000 personas que habían desaparecido eran esclavos comprados, y menos de una décima parte de ellos eran inmigrantes de NAC. La única verdadera lástima eran las 50 armaduras de poder y los 500 soldados. Pero Jian Chen sintió que probablemente todavía estaban vivos. Porque eran más de 30.000 personas. Incluso si se mataran 30.000 pollos, era imposible hacerlo en silencio. Ya estaba oscuro fuera de la mansión del gobernador. Gracias por salvarnos de esos ladrones, en serio, pensé que todo estaba hecho cuando apuntaron sus armas contra nuestra cabeza. Gracias a ti, realmente no sé cómo agradecerte. El supervisor del refugio de lluvia radiactiva se paró frente a Jian Chen. Era un hombre blanco de unos 40 años llamado Matthew Hall. A juzgar por sus modales, temperamento y habla, este supervisor era muy similar a la gente de clase alta que ha conocido en Los Ángeles en el mundo moderno. Sin embargo, parecía bastante diferente de los políticos y empresarios normales. Si tuviera que encontrar una comparación, era muy parecido a aquellos artistas comprometidos con la caridad y la filantropía. No me agradezcas, Jian Chen sonrió levemente, desde que apareciste en la tierra de NAC, de acuerdo con la ley de NAC, debemos brindarte una protección mínima. Además, Black Skull es nuestro enemigo. Hace solo 2 horas, Matthew ya había aprendido sobre el mundo de Zheng Shane, quien explicó la situación a los pieles azules. Aunque Matthew tenía reservas sobre el gobierno militar de la NAC, también tuvo que admitir que seguir el régimen de antes de la guerra en este páramo no funcionaría. Especialmente desde que NAC los salvó, ya que no tenían un mejor lugar a donde ir, en nombre de todos los residentes del refugio de lluvia radiactiva, aceptó la invitación de NAC y decidio establecerse en Outpost Town, o más bien, la colonia NAC en Norteamérica. Independientemente de lo que digas, todavía tengo que agradecerte. Además, todavía quedan algunas cosas en el refugio antiaéreo que hemos preparado para la reconstrucción después de la guerra. Quiero llevarme a algunas personas y recuperar las cosas encerradas en el almacén. Si es conveniente, espero poder tomar prestados 3 camiones porque hay muchas cosas, dijo Matthew. Esto no es un problema. Enviaré algunos mercenarios contigo. Gracias. Matthew dijo con sinceridad. Eres bienvenido.
Jian Chen agitó la mano y dijo con una sonrisa. ¿Por qué tan educado? De todos modos, cualquier cosa buena que consigas, también se usarán en mi colonia. Después de que Jian Chen le dijo algunas palabras a Zheng Shane, le ordenó que enviara de docenas de mercenarios para conducir los camiones saqueados y escoltar a Mateo y a otros residentes del refugio. Luego caminó hacia la mansión del gobernador. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 1396. La única pista. Con el permiso de Jian Chen, Mateo recogió 3 camiones del garaje y los reemplazó con nuevos núcleos de fusión nuclear. Seleccionó a unos pocos residentes del refugio antiaéreo que pudieran conducir y se dirigió hacia el refugio antinuclear escoltados por 2 guardias y 50 mercenarios. Después de que Jian Chen regresó a la mansión del gobernador, entró directamente a la oficina de Zhou Guoping. Había un hedor rancio a aceite impregnando el interior de la habitación, y latas vacías se tiraban por todas partes mientras se esparcían por el suelo. Lo único que parecía limpio era la silla. Obviamente, Black Skull no apreciaba este nuevo hogar, o más bien, no planeaba quedarse aquí por mucho tiempo. Cuando caminó hacia el escritorio que originalmente pertenecía a Zhou Guoping, se sentó en su silla, luego barrió las latas vacías y algunas cajas de medicinas extrañas en la mesa hasta el suelo. En este momento, de repente se dio cuenta de que la esquina de la mesa estaba grabada con una letra D mayúscula con un cuchillo u otro objeto afilado. D. Examinó esta carta durante un rato, luego dejó el pensamiento a un lado y abrió el cajón del escritorio. Los documentos de los cajones estaban cuidadosamente apilados. Dado que no fueron arrojados a la esquina de la habitación como papel de desecho, existía una alta probabilidad de que nadie los hubiera tocado. Jian Chen sacó un documento, lo sacudió ligeramente con el polvo, abrió la primera página y siguió la línea de palabras. Era un estado financiero que detallaba cada orden de importación y exportación entre la colonia y los asentamientos de sobrevivientes de América del Norte en agosto y septiembre. Era evidente que Zhou Guoping había trabajado un poco y no se pasaba los días en Norteamérica jugando. Cada línea de los grandes gastos financieros se detalló con comentarios y la propia firma de Zhou Guoping. Jian Chen trató de encontrar algunas pistas a partir de esto, pero desafortunadamente, además del volumen de comercio, a fines de septiembre, la relación entre la colonia y los guardias nacionales y los Minutemen, las 2 principales fuerzas locales en Occidente. Costa, parecía estar bien. No pudo identificar más pistas. Lo único que estaba seguro ahora era que Zhou Guoping podría haberse metido en problemas con alguien con quien no debería haberse metido en el lado equivocado, o descubrió algo tan increíble que esa persona o fuerza había gastado tanto esfuerzo en sacar toda la colonia, e incluso bloqueó las comunicaciones por radio entre la costa oeste y Panasia. Si esas personas realmente intentaron ocultar algo, entonces es probable que la valiosa información ya se haya borrado antes de que Black Skull ingresara a esta oficina. En ese momento, alguien llamó a la puerta fuera de la oficina. Después de que Zheng Shane recibió el permiso de Jian Chen, abrió la puerta y entró. Siguiendo las instrucciones del propio Jian Chen, fue a la mazmorra de la colonia para interrogar al líder depredador Black Skull. Originalmente, pensó que tomaría mucho esfuerzo e incluso preparó un plan, pero no esperaba que este tipo derramara todo tan fácilmente. Le contó todo lo que sabía y solo le rogó a Lana que no lo matara. Dijo que no derrotó a Outpost Town él mismo y que solo se aprovechó de la situación. ¿Así de rápido? Jian Chen arrojó el informe financiero sobre la mesa y miró a su capitán. ¿Black Skull ya ha confesado? Sí, ni siquiera usamos herramientas. Me confesó todo inmediatamente después de verme, e incluso me explicó la ubicación de sus refugios de lluvia radiactiva en el desierto de Nevada y sus códigos de bloqueo. ¿Esto es? Zheng Shane preguntó con curiosidad cuando vio el documento sobre la mesa. Es el estado financiero de la colonia de septiembre. La última partida de gastos financieros muestra el 25 de septiembre. Si no hay ningún problema con este estado financiero, entonces podemos concluir que Zhou Guoping probablemente se metió en problemas. No hablemos de esto. Dime lo que obtuviste de él, dijo Jian Chen. Zheng Shane asintió con la cabeza, luego informó sus hallazgos del interrogatorio a Jian Chen. Tu conjetura es correcta. De hecho, Black Skull no se hizo cargo de la colonia. La confesión de Black Skull fue básicamente consistente con la declaración de Rodney. Estaban aquí para vender esclavos a Outpost Town, pero se dieron cuenta de que no había nadie aquí.
Para evitar ofender a la NAC, esperaron fuera del fuerte durante 3 días antes de enviar a alguien a investigar. Solo entonces confirmaron que todo el fuerte estaba vacío. ¿Hay alguna otra información? Jian Chen estaba algo confundido. No es extraño que un fuerte tan grande se haya convertido en una ciudad vacía, y simplemente decidieron vivir aquí y se sintieron como en casa. Pregunté específicamente sobre eso. Zhen Shane sonrió con amargura. Originalmente pensó que Nak abandonó la colonia y se retiró. Después de que el carguero Nak llegó al puerto, comenzó a preguntarse si algo iba mal. Sin embargo, cuando vio la comida enlatada en el carguero, inmediatamente dejó atrás todas sus dudas. Asorder llegará en unas 2 semanas. Sugiero que durante este tiempo es mejor que nos quedemos quietos, sugirió cautelosamente Zhen Shane al mudo Jian Chen. Si esas personas se esconden en la oscuridad y pueden hacer que toda la colonia desaparezca en silencio, no hay razón para que hayan ganado. A nosotros no nos hace lo mismo. Si pudieran, lo habrían hecho hace mucho tiempo. Jian Chen golpeó la mesa con el dedo índice, clasificó las pistas en su cabeza y dijo: desde el momento en que contraté a esos 2 carroñeros para ir a Liberty City y Steel City para difundir noticias, me he estado preguntando si los que se esconden en la oscuridad haría cualquier cosa. Sin embargo, resultó sorprendente que no nos prestaran ninguna atención. Todo, desde que reunimos mercenarios hasta recuperar la colonia, todo sucedió sin problemas. Las gotas de sudor comenzaron a formarse en la frente de Zhen Shane cuando el pensamiento lo asustó. Hasta hace medio minuto, todavía admiraba la decisión de Jian Chen de retomar la colonia sin usar un solo soldado. Ahora, de alguna manera podía entender por qué cuando el capitán Lupe vio con él después de la entrega del capitán, se veía tan aliviado. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Zhen Shane tragó saliva y preguntó. Le preocupaba que Jian Chen tomara otra decisión peligrosa. No estaba preocupado por sí mismo, ya que el gobierno militar se haría cargo de su familia. Pero si algo le sucediera a Jian Chen, era difícil decir si su familia en Wangai podía ver el sol al día siguiente. Decidiremos cuando vuelva la tercera persona que envié. Mientras tanto, no haré ningún movimiento, dijo Jian Chen sin cambiar de expresión. Blood Axe es muy importante. Antes de que la colonia desapareciera, se presentó en la farmacia de Chinatown con el permiso de la colonia y compró suministros. Si mal no recuerdo, iba a ayudar a la colonia a salir a buscar algo. Además de los suministros de nutrientes, compró yodo. Zhen Shane dejó escapar un suspiro de alivio en su mente. También acordó quedarse por ahora. En cualquier caso, esperar a que la fuerza expedicionaria aterrizara en América del Norte era la opción más segura. Después de que Jian Chen le pidió a Zhen Shane que se fuera, la oficina volvió a su silencio anterior. Se centró de nuevo en la letra mayúscula D grabada en la esquina de la mesa. Con el ceño fruncido, conectó las pistas en su cabeza. El depredador llamado Blood Axe. Radiación. D. ¿Están las pistas conectadas de alguna manera? También estaba la inteligencia de los 2 carroñeros chinos de la Guardia Nacional y los Minutemen. Ya fuera este el sitio Liberty City, sus tropas patrullaban con frecuencia, y era una señal de una guerra inminente. ¿De quién se están protegiendo? Capítulo 1397. Centro de Observación Meteorológica de la Costa Oeste. Centro de Observación Meteorológica de la Costa Oeste. ¿Qué diablos es esto? El corazón palpitante de Blood Axe se calmó gradualmente. Con la luz de la barra de bengalas, en el momento en que distinguió claramente a los personajes oxidados, una cantidad indescriptible de decepción surgió en su corazón. Después de medio mes, innumerables vidas de hermanos, atravesó la mitad del desierto de Nevada a pie y finalmente llegó aquí después de haberlo arriesgado todo. Sin embargo, lo que tenía delante no era un arsenal nuclear de la OTAN, sino un centro de observación meteorológica. La mochila llena de yodo era inútil. ¡Mierda! El puño que sostenía la varilla de la bengala se sacudió, y después de que apretó la frase entre sus labios agrietados, Blood Axe se escupió contra el suelo con ira y apagó la varilla de la bengala. Encontró un lugar cercano y se sentó lentamente contra el acantilado rocoso. Es imposible, esto no puede estar mal, la dirección de entrega está claramente aquí. Blood Axe encendió el EP en su brazo izquierdo, miró la pantalla fluorescente y enfocó las coordenadas del mapa. ¿Podría ser? ¿El nombre del Centro de Observación Meteorológica de la Costa Oeste es solo una tapadera? De hecho, está lleno de diferentes tipos de ojivas nucleares.
Ciertamente era una posibilidad. No satisfecho de que sus propios esfuerzos fueran en vano. Después de descansar un rato, se puso de pie, sacó el encendedor de su bolsillo y volvió a encender la barra de bengalas en su mano. Después de que sus ojos se adaptaron al fuego rojo anaranjado, caminó hasta el centro de observación subterráneo. La puerta estaba abierta, lo que le ahorró muchos problemas. El salón vacío estaba lleno de pedazos de papel y basura, y el suelo seco estaba cubierto con una gruesa capa de polvo. Al igual que la mayoría de los edificios en el páramo que han estado abandonados durante muchos años, era obvio que nadie había estado aquí durante mucho tiempo. Ni siquiera se podía ver una cucaracha mutante en el pasillo silencioso, lo cual era bastante raro incluso en una cueva subterránea que tiene más de 100 metros de profundidad. El sistema de ventilación debería seguir siendo normal, probablemente porque se ha activado el modo de ahorro de energía. El sistema de energía debería estar intacto, pero no sé cuánto tiempo durará. Bloodaxe miró la barra de bengalas aún brillantemente iluminada en su mano, luego se detuvo frente a una puerta electrónica y sacó una tarjeta de grafeno marrón de su bolsillo. Este tipo de tarjeta se vendió en muchos lugares con diferentes virus descargados en su interior para romper cerraduras electrónicas como esta. Muchas instalaciones anteriores a la guerra que han estado en mal estado podrían romperse con esta tarjeta. Todos los carroñeros y depredadores siempre tenían uno a mano con ellos. Bloodaxe pasó la tarjeta por el escáner de infrarrojos y luego retrocedió 2 pasos. Sin embargo, para su sorpresa, la puerta electrónica no se abrió de inmediato. En cambio, hubo un suave clic en la rendija de la puerta, que sonó como si estuviera cerrada por detrás. Este suave sonido tomó por sorpresa a Bloodaxe. Había vivido tanto tiempo y era la primera vez que fallaba esta tarjeta. Sin embargo, este fracaso no lo hizo sentir frustrado, sino que lo hizo sentirse un poco emocionado. Si este lugar realmente era el centro de observación meteorológica de la costa oeste, no había ninguna razón para que el nivel de seguridad fuera más alto que el del Banco de California. Una vez usó esta tarjeta para abrir la bóveda de la caja fuerte del Banco de California. Arrojó su mochila al suelo y sacó un poco de termita con entusiasmo. Calculó aproximadamente el grosor del panel inferior de la puerta y la cantidad requerida de termita, luego lo pegó en la posición de bloqueo. Agarró su mochila y corrió más de 10 metros antes de detenerse y presionar el detonador en su mano. Con un fuerte estruendo, la luz blanca derritió directamente la gruesa puerta de metal y dejó chispas por todas partes. Bloodaxe dio un paso adelante y pateó la puerta medio cubierta, luego entró corriendo con su rifle. En circunstancias normales, este método de demolición violento generalmente activaba el sistema de seguridad en el edificio. Pero quizás debido al mal estado, el sistema de seguridad no se mantuvo durante mucho tiempo. Después de derribar la puerta a patadas, Bloodaxe no encontró ninguna resistencia, por lo que se abrió camino hasta las profundidades de la instalación. Afortunadamente, tenía suficiente termita en su mochila. Justo después de que la cuarta puerta electrónica se derritió, abrió la puerta de hierro que colgaba del marco de la puerta con el hombro y corrió hacia un pasillo hexagonal. El aire seco sopló en su rostro, junto con el sonido de los servidores en funcionamiento. El pasillo estaba bastante vacío, con solo una pasarela suspendida que se extendía desde la entrada principal hasta el centro. Había abismos sin fondo a ambos lados del pasillo, y parecía lo mismo arriba. Un gigante hecho de acero se elevó del abismo insondable con innumerables espirales de cables entrelazados que se movieron hacia el techo inalcanzable. Las luces de señal dispuestas en la superficie de acero destellaban de manera ordenada y funcionaban sin problemas siguiendo las órdenes del programa. ¿Qué es esto? Bloodaxe miró al gigante sin comprender, luego bajó lentamente el cañón en su mano. No encontró ninguna ojiva nuclear, pero encontró un gigante. La intuición le dijo que esta cosa debería ser una supercomputadora, y era gigantesca. Simplemente no sabía por qué la OTAN contrabandearía armas nucleares aquí, las cargaría en contenedores llenos de juguetes y contrataría a una empresa civil para que las entregara. Olvídalo, olvídalo. Bloodaxe se negó con la cabeza vigorosamente y dejó atrás todas sus confusiones. Recordaba vagamente que Nak estaba comprando este tipo de equipos novedosos, incluidas naves espaciales u otros instrumentos interesantes de alta tecnología. Aunque no encontró un arsenal nuclear, este descubrimiento sería considerado un gran logro, al menos su esfuerzo no fue en vano. Tenía que encontrar la salida ahora.
El ascensor frente a la entrada principal estaba roto, y ahora solo podía esperar que hubiera un pasaje de evacuación de emergencia en otros lugares. Cuando pensó en esto, miró al gigante detrás de él por última vez antes de darse la vuelta. Sin embargo, tan pronto como se dio la vuelta, todo su cuerpo pareció estar aturdido, sus pies congelados en su lugar. Una gota de sudor frío goteó de su frente y el rifle en su mano comenzó a temblar. No sabía cuándo su retirada había sido bloqueada por un grupo de soldados. Los soldados que llevaban esqueletos cinéticos estándar de la OTAN eran como fantasmas negros parados allí, ya que se alineaban ordenadamente en 4 filas a la entrada de la sala. Sus oculares tácticos brillaban con una luz azul pálida. El rifle de aspecto aerodinámico, así como la vibra mortal, disiparon cualquier coraje que Bloodaxe tenía para luchar. No tenía ninguna suspensión de que si mostraba alguna hostilidad, se convertiría en un cadáver en menos de 0,1 segundos. En ese momento, un hombre con uniforme militar salió de la multitud. En sus ojos de águila, hubo una cantidad indescriptible de conmoción y emoción cuando miró al gigante. Como si no hubiera visto Bloodaxe parado allí, caminó hacia adelante y se quedó quieto debajo del gigante. Como si estuviera mirando algún milagro dejado por Dios, suspiró con emoción. 20 años, finalmente lo encontré. ¿Quién eres? Bloodaxe no pudo resistir su impulso de hacer la pregunta que le molestaba. El oficial finalmente notó Bloodaxe, se dio la vuelta y lo examinó con una mirada de águila. La mirada hizo que Bloodaxe se sintiera incómodo. Sin previo aviso, la presión sobre Bloodaxe desapareció de repente. McCarthy, puede llamarme coronel McCarthy o general McCarthy. El hombre majestuoso extendió su mano derecha, y el aura del superior emanaba de él. Su tono no ocultaba la superioridad e indiscutibilidad de su hueso. En primer lugar, en nombre del gobierno estadounidense, me gustaría agradecerle su contribución a la gran causa del rejuvenecimiento. Cuando todo haya terminado, te otorgaré la medalla de excelencia al ciudadano. Bloodaxe estaba aturdido. Americano. Si su recuerdo de antes de la guerra era correcto, era una palabra que se remontaba a mediados del siglo XXI, antes de que la OTAN pasara de una alianza militar a una alianza política. Ahora que Bloodaxe escuchó a alguien decirlo en serio, aparte de la rareza, no sabía cómo debería sentirse. Capítulo 1398. El Imperio encubierta. En el mar infinito, un carguero navegaba hacia adelante. ¿A dónde vamos? Campo de concentración de Panamá. Ahí es donde pertenecen los monos de piel amarilla. Cuando el oficial dijo esto, su rostro se llenó de una arrogancia y un desprecio indescriptibles. Desde el momento en que pusiste un pie en Estados Unidos, te hemos estado observando. Zhou Guoping miró al hombre con una expresión sombría, apretó los puños, pero finalmente se tragó su ira. Aunque estos estadounidenses lo trataban como un prisionero de guerra mayor con cortesía, no tenía ninguna duda de que si hacía algo imprudente en este momento, este oficial, al que no le agradaba desde el principio, definitivamente aprovecharía esta oportunidad de oro. Para tratarlo con una bala. Cuando el oficial vio que el puño cerrado de Zhou Guoping se aflojaba lentamente, resopló y la mano que descansaba en su cintura se retrajo lentamente. Sin embargo, el desprecio en sus ojos se hizo más fuerte. En este momento, el rugido del motor de vórtice llegó desde lejos. Un helicóptero, empujado por 2 grupos de llamas azul oscuro, aterrizó lentamente en la pista del buque de guerra. Zhou Guoping entrecerró los ojos y miró al helicóptero. Pronto, de la cabina abierta, saltó un hombre con un traje gris. 2 soldados con esqueletos cinéticos negros lo siguieron de cerca por la pista y caminaron hacia Zhou Guoping. No sea tan vulgar con nuestros invitados, Capitán Williams. El hombre caminó hacia Zhou Guoping, con una cortés sonrisa y dijo en un tono relajado, permítame presentarme. Mi nombre es Vlad Duncan, miembro del Congreso de los Estados Unidos de América. ¿Estados Unidos de América? ¿Qué es eso? Zhou Guoping frunció el ceño. Puede que no lo sepas. Significa que no comprendes la cultura norteamericana. Con una brillante sonrisa en su rostro, Duncan abrió los brazos y una mirada de celo y pasión brilló en sus ojos. Antes de la alianza unificada de la OTAN, nació un gran país en este pedazo de tierra. Alguna vez fue muy fuerte y usó su propio poder para luchar contra los malvados soviéticos. Hasta más tarde, nuestros hermanos pequeños en Europa lo arrastraron hacia abajo y un grupo de chicos comprensivos abrieron nuestra puerta y finalmente arruinaron nuestra patria en lo que es ahora. Zhou Guoping no entendió una palabra.
Para empezar, no estaba bien educado, por lo que se quedó mirando al hombre durante mucho tiempo antes de que finalmente pronunciara una frase. ¿De qué estás hablando? ¿No entiendes? Duncan sonrió. Aunque Zhou Guoping no entendió lo que estaba diciendo, no estaba enojado, y aún así dijo con cortesía y respeto. Bueno, después de todo, incluso muchos jóvenes que viven en América del Norte han olvidado este nombre. Si recuerdan aunque sea un poco de la gran tradición, no degenerarían en lo que son ahora. ¿Este tipo está loco? Zhou Guoping se burló en su corazón, pero no se atrevió a mostrar ninguna falta de respeto. Olvídalo, no tiene ningún sentido hablar con los nativos incivilizados. Duncan agitó su mano, déjame ser simple. Su expansión en América del Norte tocó nuestro resultado final. Incluso si no encontraste la pista que lleva a esa cosa, ya hemos planeado sacarte. ¿Te refieres al arsenal nuclear de la OTAN? ¿OTAN, arsenal nuclear? Como si hubiera escuchado algo gracioso, Duncan de repente apoyó las manos en la barandilla y se rió a carcajadas. La acción exagerada enfureció a Zhou Guoping, pero como prisionero de guerra, no pudo decir nada en este momento. En cambio, su rostro permaneció sombrío. No entiendo qué es tan gracioso. ¿No lo entiendes? Ya has llegado tan lejos. ¿Crees que es un arsenal nuclear? Ja 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 ja, soy yo, o espera, no, son los miembros del Congreso, así como nuestro presidente inteligente que pensaba demasiado en ti. ¿Qué es? Zhou Guoping preguntó con una cara hosca. Un arma muy poderosa. Duncan se frotó las comisuras de los ojos, luego detuvo la risa exagerada, se aclaró la garganta, levantó un dedo y dijo con una sonrisa. De alguna manera, su valor estratégico ha superado el alcance de armas. Pero no tiene ningún sentido decirte esto, hablemos de algo más realista. ¿Por ejemplo? Preguntó Zhou Guoping. Nuestro señor presidente tiene la intención de verte. Está muy interesado en cómo restauraste el orden de antes de la guerra en Asia. Aunque Asia es solo un territorio de pueblos indígenas a nuestros ojos, también hay méritos en la cultura indígena. ¿Indígena? Zhou Guoping casi se rió a carcajadas. ¿Quiénes son los indígenas? Bárbaros, vulgares e inconformistas. Entiendo su actitud de no aceptación, pero en nuestra opinión, ustedes son un pueblo indígena incivilizado. Duncan sonrió, ahora tienes dos opciones. Cuéntanos lo que sabes y te abriremos la puerta y te permitiremos entrar en la capital del mundo civilizado. ¿Oh, qué pasa con la segunda opción? Zhou Guoping dijo con frialdad. La segunda opción es llevar a sus más de 3000 compatriotas al campo de concentración en Panamá como esclavos. Duncan se encogió de hombros y dijo con indiferencia. Solo necesitamos mano de obra. El ascenso de Estados Unidos necesita el apoyo de la industrialización. Siempre he escuchado que los monos de piel amarilla son trabajadores naturales, y ahora existe el lugar perfecto para demostrar el valor que les queda. ¿Campo de concentración? El nombre por sí solo lo hacía sonar como un lugar terrible. Frente a estas dos opciones, Zhou Guoping se quedó en silencio. Nació como depredador. Pudo quitarle la vida a Jian Chen en ese momento simplemente porque todavía tenía algún valor para Jian Chen. Comparado con otros colegas, su conciencia política no era tan alta, y él mismo era muy consciente de este defecto. No solo eso, debido a esta falla, la mayoría de las personas que ingresaron a NAC al mismo tiempo que él, han sido promovidas a altos funcionarios del gobierno militar. Era el único fuera del núcleo del gobierno militar, y recién ahora obtuvo el cargo de gobernador. Se fue a América del Norte lejos de Wangai para demostrar su valía. Y obviamente, desperdició esta oportunidad. Aunque no pensó que fuera culpa suya, después de todo, nadie pensó que los Estados Unidos de América aparecerían repentinamente en América del Norte. Outpost Town había existido durante tanto tiempo, y nunca habían oído hablar de este nombre. Desde esta perspectiva, parecía que no había nada de malo en traicionar a NAC. Después de todo, no tiene otra opción. Pero cuando Zhou Guoping estaba a punto de hablar, de repente pensó en el chip instalado en la parte posterior de su cabeza. En su impresión, este chip podría utilizar la bioelectricidad para transmitir continuamente señales de coordenadas al mundo exterior. Este tipo de señal encriptada era muy difícil de detectar y, siempre que estuviera dentro de un cierto rango, la persona que sostenía el terminal de rastreo podía detectar la señal. Desde esta perspectiva, aún podría compensar su error. El optimismo de Zhou Guoping creció gradualmente. ¿Cuál es tu elección?
Duncan preguntó con una sonrisa, pero había una pizca de impaciencia en su tono. Elijo la primera opción. Zhou Guoping puso una sonrisa halagadora. Para no ser demasiado brusco, no lo hizo demasiado obvio, pero incorporó el halago en su tono. Quiero saber cuándo llegaré a la legendaria capital. Llevamos casi un mes en el barco y quiero saber si estás perdido. No. La capital de los Estados Unidos de América en sí no está en el continente de América del Norte, sino en el Océano Pacífico. ¿Hawái? Zhou Guoping intentó adivinar una respuesta. No, dije, está en el océano. Duncan negó con la cabeza. ¿En el océano? Zhou Guoping estaba atónito. Pero pronto, la estupefacción en sus ojos fue reemplazada por asombro. En el lugar donde el mar y el cielo se conectaban, la flota oscurecida emergió gradualmente. No, para ser precisos, ya no era una flota, sino una ciudad navegando por el Océano Pacífico. Los barcos grandes y pequeños estaban conectados por robustos voladizos mecánicos. Escoltados por buques de guerra, navegaron en una dirección predeterminada por inercia. Los voladizos gigantes se formaron en calles entrecruzadas. Los barcos aplastados se cargaron con lodo y arena recogidos del lecho marino y convertidos en campos cuadrados. La gente construyó edificios altos con barras de acero y placas de hierro en los barcos, creó un mercado y formó una sociedad. Aunque los materiales vivos eran escasos aquí, no había ningún mutante. Obviamente, encontraron la manera de convivir pacíficamente con las especies mutantes en las profundidades marinas e incluso encontraron la manera de utilizar los abundantes recursos marinos. Sin embargo, no fue esto lo que más lo sorprendió, sino el portaaviones que navegaba a la vanguardia de esta ciudad marítima y los aviones basados en portaaviones atracados en ese portaaviones. El grupo de batalla del portaaviones US-Obama liderará el camino para los Estados Unidos. Duncan levantó el pecho y no ocultó el orgullo entre sus cejas. Una vez derrotamos al portaaviones Bowie y suprimimos la entrada del océano a los dos ríos. Cuando el gobierno mundial nos abandonó, elegimos la independencia. Y hemos sido independientes hasta el día de hoy. Usaremos nuestro camino para terminar con este apocalipsis. Pronto regresaremos a Norteamérica y traeremos una gran y eterna liberación al decadente y caótico pueblo norteamericano. Capítulo 1399. Recolecta dinero de ambos lados. Jian Chen se sentó en la oficina, miró la cálida luz del sol desde fuera de la ventana y de repente habló. Zen. ¿Hay algo mal? En Wangai, normalmente nieva en octubre. Zen Shane se sorprendió por un momento, y después de pensarlo detenidamente, pareció que ese era el caso. Como acaba de llegar a América del Norte, realmente no se dio cuenta de este detalle. Ya era mediados de octubre y no parecía razonable que aún no hubiera llegado la primera nevada. ¿Podría ser el clima? Preguntó Zen Shane. Imposible. El invierno nuclear debería ser un fenómeno global, Jian Chen negó con la cabeza. E incluso si ignoramos el invierno nuclear, debido a la influencia del monzón de la cuenca del Pacífico, es muy probable que el fenómeno climático que ocurre al oeste de las montañas rocosas sea llevado al otro lado del Océano Pacífico por el monzón. La razón por la que este problema vino a la mente de repente fue principalmente que durante una videollamada con San Jiao y los demás ayer, Jian Chen descubrió que ya estaba nevando en Wangai. En ese momento, San Jiao apuntó la cámara hacia el cielo fuera de la ventana, y la nieve blanca, bajo la acción de los gravitones, se retiró lentamente hacia el horizonte a lo largo del borde del escudo sagrado como ondas. El Olis Yelp fue de hecho el líder en el sistema de defensa urbana. En el invierno nuclear, el sistema Olis Yelp jugó un papel fundamental. La mayor parte del medio portador de temperatura se bloqueó de la barrera formada por el gravitón. La única pérdida de calor se debió al intercambio de gases y la radiación de calor desde el interior hacia el exterior, y el escudo casi atrapó el vislumbre de la caída al escapar. El escudo naranja era como un invernadero que dividía el interior y el exterior de la ciudad en dos mundos distintos. Las personas dentro del escudo no podían sentir el frío de años anteriores en absoluto. Jian Chen también se sintió bastante aliviado. El problema que había plagado el desarrollo de NAC finalmente se ha resuelto perfectamente. Para los sobrevivientes que viven en el páramo, la nevada fue simplemente un desastre. No solo por la escasez de combustible, los mutantes en hibernación, la falta de materiales, así como por otros problemas, la nevada que pasó a través del polvo radiactivo transportaba una cantidad decente de radiación.
Cada invierno, el consumo de materiales antirradiación y de yodo era bastante significativo. En el vídeo, Sang Jiao le dijo a Jian Chen algunas buenas noticias. Según las estadísticas del Departamento de Administración, hubo muchos supervivientes en Wangai este invierno. La mayoría de ellos eran comerciantes de Shangjin y el sur, y mercenarios que vinieron con los comerciantes. Después del invierno, la mayoría de la gente optaría por quedarse, y Naka agradecería una nueva ola de inmigración. Con la ventaja del crecimiento de la población, la nueva ronda del plan de expansión del gobierno militar para Sixth Street también podría comenzar antes de lo previsto. Retirando la mirada de la ventana, Jian Chen dejó de lado temporalmente el problema del clima y centró su atención en el informe que tenía en la mano. El progreso durante estos 2 últimos días fue bastante sorprendente. Después de investigar la base de cría de cangrejos de barro, sus guardias encontraron el carguero abandonado que estaba varado en la orilla y un memorando de acción respaldado en una terminal Knicktep, confirmando que la colonia estaba llevando a cabo una misión contra los cangrejos de barro. Durante la misión, encontraron contenedores dentro del buque de carga con valores de radiación anormales. Estos contenedores se juntaron con contenedores llenos de juguetes, y los juguetes eran todos muñecos de Disney sin excepción, y el exterior del contenedor estaba escrito con una gran letra D en pintura negra. Las pistas comenzaban a conectarse. Entonces, siempre que pudieran rastrear la fuente a los contenedores, definitivamente podrían encontrar algo. No fue difícil determinar el destino de estos contenedores. Ya sea la autoridad portuaria o la empresa de transporte, todos tendrían datos de respaldo para estos contenedores. En ese momento, la luz de señal del reloj parpadeó e interrumpió los pensamientos de Jian Chen. Cuando presionó el botón, la pantalla parpadeó y la imagen cambió a la entrada principal de la colonia. El guardia de guardia en la puerta saludó e informó. Afuera hay un carroñero llamado Gris. Afirma haber sido contratado por usted y ha regresado. Déjelo entrar, dijo Jian Chen de inmediato. Sí. Pronto, dejaron entrar a Gris. Acompañado por 2 reclutas, fue llevado a la oficina del gobernador. ¿Dónde está la persona?, preguntó Jian Chen mientras miraba a Gris parado solo. Traté de encontrarlo, dijo Gris, pero no está en la costa oeste. Entonces, ¿no tienes nada?, preguntó Jian Chen con una sonrisa indescriptible. Cuando Gris se dio cuenta de que el tono del rico empleador no parecía complacido, no trató de vender más la historia y rápidamente agregó. Es demasiado para no decir nada. Aunque no lo encontré su paradero en el área de la costa oeste. Después de dejar Chinatown, llevó a unos 20 subordinados al desierto a lo largo de la carretera de California a Nevada. Sufrieron grandes pérdidas en el camino, no solo se encontraron con escorpiones mutantes, sino que también se encontraron con una tribu de caníbales. Entonces, ¿quieres decir que está muerto?, preguntó Jian Chen. No, es todo lo contrario. Gris negó vigorosamente con la cabeza. Es muy probable que esté vivo, y con los últimos hombres, cambió su camino para evitar los suburbios de Las Vegas y la presa Over, y se dirigió al Gran Cañón. ¿Por qué va al Gran Cañón? Rumores, solo rumores. Gris dijo de inmediato. Lo escuché en la taberna de Liberty City hace mucho tiempo, diciendo que la OTAN construyó un campo de concentración en el Gran Cañón antes de la guerra para detener a los inmigrantes panasiáticos acusados de espionaje. Pero la verdad es que allí no hay campo de concentración y esos inmigrantes panasiáticos no cometieron ningún delito. En cambio, fueron reclutados por la fuerza al Gran Cañón por la fuerza de armas estratégicas de la OTAN para construir una instalación militar secreta. ¿Qué instalación? Jian Chen frunció el ceño. Nadie sabe. Gris negó con la cabeza. Tal vez sea una superalma. ¿O podría ser la base militar de la fuerza de misiles de la OTAN? Nadie irá al Gran Cañón. Casi la mitad de los Death Claws en Nevada y Utah irán allí para poner a sus cachorros. No es el Gran Cañón, sino el Valle de la Muerte allí. Jian Chen se tocó la barbilla mientras estaba perdido en sus pensamientos. La oficina se quedó en silencio por un rato y Gris tragó saliva mientras su mente estaba nerviosamente tensa. Después de mucho tiempo, trató de preguntar. ¿Qué piensas sobre mi recompensa? Oh, lo siento, casi me olvido de eso. Jian Chen sonrió, abrió el cajón, sacó una caja de tapas de botellas y la golpeó contra la mesa. Gris se llenó de alegría cuando escuchó los crujientes ruidos. Tomó la caja de la tapa de la botella y agradeció repetidamente a Jian Chen.
Después de obtener el permiso de Jian Chen, salió de la oficina. Tan pronto como se cerró la puerta de la oficina, la sonrisa en el rostro de Jian Chen se volvió gradualmente fría. Miró a Zheng Shane junto a él y ordenó directamente. Consiga un equipo que lo siga. ¿Sospechas que hay un problema? Los ojos de Zheng Shane se agudizaron de repente. Es extraño si no hay problema. Los ojos de Jian Chen se estrecharon. Ya había salido de California y todavía se atrevía a regresar sin encontrar Blood Axe. Y el punto más importante que Jian Chen no entendió fue cómo pudo saber el paradero de Blood Axe con tanta claridad. Con información tan limitada, incluso si Sherlock Holmes estuviera aquí, probablemente estaría cegado y confundido sobre por dónde empezar. Solo había una posibilidad. Un informante le comunicó directamente la información que no pudo ser investigada. Y esta persona, muy probablemente, era el hombre detrás del secuestro de los residentes coloniales. Voy ahora. Sin perder un segundo, Zheng Shane salió de inmediato. Recuerde buscar algunas personas con una gran capacidad anti-reconocimiento y que estén familiarizadas con esta área. Esos mercenarios deberían tener expertos en esta área. No seas tacaño con la compensación. Jian Chen le recordó a su capitán cuando salió. La puerta de la oficina se cerró nuevamente, y esta vez Jian Chen se quedó solo en la habitación. Se levantó y caminó hacia la ventana. Cuando vio a la apresurada figura afuera, una mueca apareció gradualmente. ¿Te atreves a cobrar dinero de ambos lados? Espero que no se arrepienta de su decisión. Capítulo 1400. Cap explosivo. Después de que Gris abandonó Outpost Town, con pasos acelerados, se apresuró hacia los suburbios de Los Ángeles. El toque frío en sus brazos y el tintineo del metal lo hicieron sentir cálido y confuso por dentro. La idea de otra recompensa esperándolo lo emocionó tanto que casi tuvo ganas de cantar. Si contó el depósito que recibió antes y el pago del hombre misterioso, sus activos ahora excedían las 1,000 tapas de botella. Después de tantos años recogiendo basura en California, era la primera vez que veía tantas tapas de botellas. Si realmente no entendía el significado de la palabra hacerse rico de la noche a la mañana, ahora había experimentado de primera mano lo que se siente. Él ya planeó cómo gastaría el dinero. Cuando recibió la última suma del hombre misterioso, primero iría a la Cueva Dorada en Liberty City para pasar 2 días como un hombre rico, y luego llevaría el dinero restante a la tienda de armas para cambiarlo por un equipo de primera categoría. Se convertiría en mercenario o cazador, lo que era mucho más prometedor que ser un carroñero. Para ser honesto, el misterioso empleador no ofreció una gran recompensa, al menos en comparación con los generosos chinos, solo podría describirse como tacaño. Pero aún así, todavía eran 200 tapas de botella, y fue suficiente para comprar su ya no alta ética profesional. Después de todo, a nadie le importaría más dinero. Aunque el entusiasmo de Gris estaba más allá de renovarse, aún mantenía la vigilancia más básica. No caminaba en línea recta, sino que daba algunas vueltas por los callejones de los suburbios. Nadie estaba más familiarizado con Los Ángeles que un carroñero. Los caminos que tomó difícilmente encontrarían mutantes peligrosos. Sin embargo, si la gente se equivocaba accidentalmente, podría terminar en el territorio de Death Claws, y esos crueles monstruos se encargarían de los estúpidos acosadores. Si hubiera alguno. El punto de encuentro fue en una sala de cine abandonada, y el cartel de la entrada era una nueva película estrenada en un día de verano de 2171. Fue directamente a la entrada principal del teatro, extendió la mano y golpeó rítmicamente la puerta de caoba en ruinas 3 veces. Pronto, se escuchó el sonido de pasos detrás de la puerta de caoba, y fue seguido por un ligero crujido. La puerta se abrió y lo dejó entrar. Había folletos amarillentos esparcidos por el suelo. Detrás de la puerta de caoba había una alfombra roja polvorienta, y la barandilla con borde dorado estaba caída con seda roja tachonada de lana. 4 soldados con esqueletos cinéticos estaban parados a ambos lados de la entrada del teatro. Gris vaciló un momento, luego se metió la mano izquierda en la manga que sostenía tranquilamente la mecha de una bomba de humo y caminó nerviosamente hacia el teatro. ¿Cómo te fue? El hombre del asiento trasero del cine habló lentamente con una voz convertida en frecuencia. Llevaba un esqueleto cinético negro azabache. Les indiqué el camino hacia el Gran Cañón. Gris extendió su mano derecha mientras caminaba hacia el hombre. Entonces, como lo que acordamos, ¿dónde está mi recompensa? El hombre sonrió y llamó al aire junto a él.
Casi al mismo tiempo, una capa de ondas débiles estalló en el aire transparente, y una figura de color negro azabache salió de detrás de las ondas y apareció abruptamente detrás del hombre. Esta escena conmocionó a Gris. Aunque había oído hablar de la invisibilidad óptica, era la primera vez que la veía con sus propios ojos. Gris observó atentamente al hombre que apareció de la nada. La mano que sostenía la mecha de la bomba de humo ya empezó a sudar. Si este grupo de personas iba a matarlo, ni siquiera tendría la oportunidad de contraatacar. Afortunadamente, estas personas no tenían la intención de matarlo. El hombre no mostró un bozal ni una daga, sino una caja de tapas de botella del tamaño de un bolsillo. La recompensa está aquí, el capitán Gerard señaló la caja en las manos de su subordinado, y dijo con una sonrisa, hay 10 tapas de botellas grandes en total. Si mal no recuerdo, esta tapa de botella grande se puede cambiar por 20 tapas normales. Gris tragó saliva, extendió la mano y tomó la caja. Rápidamente abrió la tapa y echó un vistazo al interior, luego se lo metió en el bolsillo. En términos generales, este es el caso. Aunque usamos más la pequeña gorra de batalla, Gris forzó una sonrisa después de dar 2 pasos hacia atrás con indiferencia, entonces, ahora que mi tarea ha sido completada, no te molestaré más aquí. No te vayas con prisa todavía, dijo Gerard sin prisa después de que detuvo a Gris, que ya se había dado la vuelta, tengo otra tarea para ti. Gris se detuvo, se dio la vuelta, sonrió de mala gana y se obligó a pronunciar algunas palabras. ¿Qué tarea? En serio, todavía te sugiero que encuentres a alguien más. No te preocupes, esta tarea debería ser fácil para ti. Gerard abrió la boca y estaba a punto de decir algo cuando la llama deslumbrante brotó de la caja de la tapa de la botella frente al pecho de Gris. No hubo tiempo para reaccionar. Gris, que estaba en el centro de la explosión, fue arrojado a una bruma sanguinolenta mezclada con casquillos voladores y metralla que cubrió toda el área. Casi al mismo tiempo, se intercambiaron fuertes disparos fuera del teatro. A pesar de que llevaban esqueletos cinéticos, los 4 soldados en la puerta se vieron obligados a retirarse al interior debido a la feroz potencia de fuego de los atacantes, y junto con varios otros soldados, se alejaron, se pusieron a cubierto y dispararon con sus rifles. ¡Mierda! Gerard, quien fue tomado por sorpresa, negó con la cabeza y luchó por levantarse del suelo, maldijo ferozmente. Antes de que llegara otra ola de balas, rápidamente saltó y se escondió detrás de la silla. El hombre de negro que había estado a su lado antes había disfrazado su figura en algún momento. Caminó hasta la entrada del teatro desde un lado. Los casquillos de las balas tintinearon cuando cayeron al suelo. Y más balas zumbaron desde la entrada. Gerard sacó su pistola y apretó el gatillo contra los mercenarios en la puerta, pero fue rápidamente obligado a retroceder por la gran potencia de fuego. Maldijo en voz baja, encendió la pantalla EP en su brazo izquierdo y rápidamente fijó el objetivo de la ametralladora automática. Tadadadada. La violenta ráfaga de disparos fue como un granizo que se estrelló contra el suelo. Los 4 barriles destruyeron el techo y desataron una feroz potencia de fuego hacia la entrada del teatro. Los 2 mercenarios fueron inmediatamente destrozados por la abrumadora lluvia de balas, y otro mercenario en su último aliento fue arrastrado detrás de la cubierta por su compañero. Mierda, su potencia de fuego es demasiado fuerte. Debemos destruir sus ametralladoras automáticas. No podremos entrar. Mierda. Déjame intentarlo. Mientras usaba la tableta para establecer el objetivo de ataque del dron, el mercenario agachado en la puerta apretó los dientes y arrojó el sensor al teatro. El sensor que rodaba hacia el centro del teatro se detuvo de repente y la luz infrarroja invisible parpadeó, pero no había ningún objetivo marcado. El esqueleto cinético recubierto con una capa de absorción de infrarrojos hizo que el equipo personalizado diseñado por los sobrevivientes para construir combates fuera completamente inútil. No solo eso, la granada térmica ni siquiera podía apuntar a los objetivos, y solo podía usarse como una granada normal. Los mercenarios tenían la ventaja en número, pero su equipo no era comparable en absoluto. Los esqueletos cinéticos les dieron a estos soldados una gran ventaja. Incluso entre las balas densas, los soldados bien entrenados se sentían obviamente más cómodos que los mercenarios con equipos obsoletos. Sin embargo, estos mercenarios también eran una fuerza a tener en cuenta. El hecho de que pudieran vivir a través del peligroso páramo hasta ahora demostró que también eran máquinas de guerra. La escala de la victoria comenzó a inclinarse hacia los mercenarios contratados por NAC.
Después de pagar el precio de 6 muertos y 2 heridos, 2 soldados más fueron asesinados a tiros, dejando solo 6 o 7 personas atrapadas en el teatro. Poco después, otro soldado cayó. El mercenario que sostenía un rifle de francotirador semiautomático gritó de emoción y estaba a punto de presumir ante los compañeros detrás de él sobre la precisión de sus disparos en la cabeza. Sin embargo, cuando volvió la cabeza y estaba a punto de esconderse detrás de una cubierta, una mancha de sangre apareció en su garganta sin previo aviso. Solo sintió frialdad alrededor de su garganta. Antes de que pudiera decirle una palabra, vio cómo su cuello se alejaba de su cuerpo en la expresión horrorizada de todos. Fin del capítulo 1400. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.